Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste por algo que viste, por algo que alguien dijo? Me refiero de manera positiva, un asombro, una impresión de forma positiva. Alguien dijo algo, alguien hizo algo y salió de ti un wow. ¡Wow! Esto es increíble. ¡Wow! Esto está genial. ¡Wow! Esto está, como dicen hoy los millennials, ¡wow! Esto está brutal. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó contigo? Sabes, esa palabra wow es una palabra que en el sentido positivo es una expresión que emite alguien cuando algo es asombroso. Cuando algo sale de lo ordinario, de lo común y pasa hacia lo extraordinario. A mi esposa y a mí nos gusta ver programas de concursos de talentos tipo The Voice, American Got Talent, Factor X. Y sabes, nos encanta ver esos concursos de talentos porque hay personas que se presentan que cuando hacen la demostración de su talento, de su canto, de su habilidad, no queda otra sino decir wow por aquello que hacen. Sin lugar a dudas, hay cosas que a los seres humanos nos impresionan, hay cosas que a los seres humanos nos sorprenden. Pero esta serie, cuando Dios dice wow, cuando Dios se asombra, cuando Dios queda impresionado, esta serie es precisamente para que tú y yo pensemos, no en lo que humanamente hacemos para impresionarnos unos a otros, no en lo que hacen los hijos para impresionar a los padres o los amigos para impresionar a sus compañeros o los cónyuges para impresionarse el uno al otro. No se trata de impresionarnos entre seres humanos. En esta serie queremos pensar en eso que causa el asombro de Dios. Y te preguntarás, ¿será que hay algo, Pastor Gabriel? ¿Hay algo que pueda causar que Dios diga, wow? ¿Será que hay algo que pueda causar que Dios se asombre? Y yo quiero mostrarte una historia. Pero voy a mostrarte, antes de ver el inicio de la historia, quiero mostrarte ese punto en el que Jesús se asombró, en el que Jesús dijo, wow, y está en Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo 8, 10 dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Al oírlo, ¿sabes? Mateo, que relata esta historia que ya vamos a ver, y Lucas también la relata, dos biógrafos de Jesús. Cuando cuentan esta historia que vamos a ver, ellos dicen que Jesús llegó a ese punto donde quedó impresionado, asombrado por lo que este personaje había hecho o lo que él había dicho. ¿Y de quién se trata? Vamos a ver Mateo capítulo 8 desde el versículo 5. Quiero leerte la historia. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum. Capernaum era una ciudad a orillas del mar de Galilea. Quiero que te ubiques en esto. Jesús ha iniciado su ministerio público. Ha ido por diferentes ciudades, aldeas, regiones, llevando el mensaje que él había venido a compartir. Ha hecho milagros que muchas personas han visto y la fama de Jesús se ha corrido por todas partes. La gente reconoce y sabe que Jesús no era cualquier persona.
La gente reconoce y sabe que Jesús era alguien diferente, era alguien distinto, alguien nunca antes visto. Así que Jesús llega a esta ciudad, a Capernaum. Y en esa ciudad, dice Mateo, un oficial romano se le acercó a Jesús y le rogó. Yo quiero detenerme un momento en esto porque este era un oficial romano militar de rango. Era un hombre que tenía a su cargo alrededor de unos 80 a 100 soldados. Eran conocidos como un centurión. Y este oficial romano hizo algo sorprendente para los oficiales romanos en relación hacia los judíos. Porque, ¿sabes? Cuando un oficial romano se acercaba a un judío, no se acercaba para pedirle un favor. No se acercaba mucho menos para rogarle. Cuando un oficial romano se acercaba a un judío, se acercaba para darle una orden. Se acercaba para exigirle algo, nunca para pedirle un favor, mucho menos para rogarle a ese judío. Pero este oficial romano, este hombre, se acercó a Jesús y le rogó. ¿Y qué fue lo que le pidió? Le dijo: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Nota esto. Este oficial romano tiene un esclavo, su siervo, era un esclavo de tantos que tendría, pero era un siervo que estaba enfermo, estaba a punto de morir, y él fue hasta donde estaba Jesús a pedirle a Jesús por la sanidad de su siervo, de su esclavo. La respuesta de Jesús fue esta. Jesús le dijo: iré a sanarlo, dijo Jesús. Nota, inmediatamente Jesús se puso a disposición. Inmediatamente Jesús mostró su deseo, su interés de hacer algo en medio de esa necesidad. Inmediatamente Jesús se conectó con lo que este oficial romano le estaba pidiendo. Pero cuando Jesús le dice: iré a sanarlo, y aquí es donde comienza la parte sorprendente, la parte impresionante de esta historia, el oficial le dijo a Jesús, le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Jesús, espera, te estoy pidiendo por mi siervo que necesita una intervención milagrosa de tu parte, pero no soy digno de que entres en mi casa. Y le dijo estas palabras: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¿Sabes? Él le está diciendo algo a Jesús que nadie más se lo había dicho hasta ese momento y que nadie más se lo dijo el resto del ministerio público de Jesús durante esos 3 años de haber interactuado con tantas multitudes y con tantas personas necesitadas y de haber sanado a tantas personas. ¿Sabes? Este hombre le está diciendo a Jesús: Señor, no hace falta que vengas a mi casa. Solamente pronuncia la palabra allí donde tú estás y yo sé, estoy seguro, estoy convencido, Señor, de que mi criado será sanado. Él sanará. Y sabes, él le dice a Jesús, y aquí vamos con algo súper poderoso en esta historia, porque él no solo está demostrando algo asombroso, no solo estamos viendo la superficialidad, sino que vemos la convicción, el fundamento. Este oficial romano le dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. ¿Sabes? Él está diciendo algo muy importante. Él está diciendo: yo sé cómo funciona la autoridad. Yo soy un hombre de autoridad. Y él le dice: yo solo tengo que decir a un soldado, solo tengo que decirle: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, les dice: hagan esto, ellos lo hacen. Y cuando Jesús oyó esto, y aquí llegamos a lo que leímos al principio, cuando Jesús oyó esto, al oírlo, Jesús
quedó asombrado. Jesús dijo, ¡wow! Y se dirigió a los que lo seguían y le dijo a ellos, nota eso, yo quiero que te imagines esto conmigo. Jesús viene entrando a la ciudad, hay una multitud alrededor de él, viene un oficial romano, le ruega que le ayude con su siervo que está muriendo. Y cuando habla con Jesús le dice, no tienes que venir a mi casa, solamente di la palabra, y le explica por qué él le dice eso. La respuesta de Jesús fue, wow, y miró a los que estaban a su alrededor y les dijo, oigan eso, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y Jesús quedó asombrado, fue asombrado, impresionado. Porque sabes, si hay algo que puede causar un wow de Dios, si hay algo que tú y yo podemos expresar, que tú y yo podemos hacer, que tú y yo podemos decir, que haga que el Señor diga wow, tiene que ver con nuestras palabras de fe. Tiene que ver con nuestras palabras de convicción. ¿Sabes? La Biblia dice esto. En Hebreos la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú y yo mostramos una fe asombrosa, una fe firme, una fe maravillosa, tú y yo estamos haciendo que Dios diga, wow. Ahora yo quiero mostrarte 3 cualidades de esta fe, que ya las notamos en la historia, pero quiero puntualizarlas para que captemos esa fe que causa el asombro de Dios. Mira esa fe grande, esa fe asombrosa. Una fe asombrosa es una fe que muestra compasión. ¿Sabes? Este oficial romano podía no haberse inquietado, no haberse preocupado porque uno de sus siervos, uno de sus esclavos estaba enfermo y estaba muriendo. Podía para él significar una situación sin ninguna relevancia. Pero para este hombre fue algo ante lo cual él no iba a quedarse quieto. ¿Sabes por qué? Porque él se mostró compasivo. ¿Sabes lo que significa la compasión? La compasión tiene que ver con el hecho de que tú y yo sintamos la tristeza, el dolor en nuestro corazón cuando vemos la necesidad de alguien, cuando vemos el dolor de alguien. Pero no solo sentimos la tristeza ante la necesidad y el dolor de otra persona, sino que también nos movemos a actuar. ¿Sabes? Esa fe que asombra a Dios, que hace que Dios diga, wow, es cuando tú y yo vemos una necesidad y vemos un dolor y vemos tristeza a nuestro alrededor, pero no nos quedamos quietos, sino que nos movemos. Esa es la compasión, movido por el dolor para hacer algo positivo, para hacer algo que marque una diferencia. Y eso hizo este oficial romano, ¿sabes? Él fue movido por compasión en medio de la necesidad de su siervo. Y a Jesús le impresionó eso. Pero también, escucha, una fe asombrosa es una fe que expresa humildad. Una fe que expresa humildad. Escucha esto. Este oficial, como ya te lo dije, él primero podía haber llegado a Jesús a exigirle, como un funcionario romano, exigirle, como incluso lo establecía la ley, si un romano exigía algo a un judío, el judío tenía que seguir la instrucción. Pero él no llegó delante de Jesús con exigencias. Él no llegó delante de Jesús con reclamos. Él no llegó delante de Jesús imponiendo su deseo. ¿Sabes qué hizo? Él llegó delante de Jesús con una oración humilde, con una oración que reconocía quién era Jesús. A pesar de él tener una posición de autoridad, él llegó reconociendo, Señor, te ruego, ¿sabes? Él reconoció a Jesús con humildad, le dijo, te ruego. ¿Sabes qué maravilloso es cuando tú y yo podemos expresar nuestra fe con humildad?
y la expresamos con humildad, incluso cuando oramos. ¿Sabes qué me parece hoy en día? A veces me parece preocupante como pastor cuando escucho algunas tendencias de personas que quieren colocar un énfasis tan distorsionado en la fe, que llegan al punto de orar con tonos de reclamos, que hacen oraciones algo así como: exigimos, Señor, reclamamos, Dios, te ordenamos, Padre, que tú hagas. ¿Sabes qué? Lamentable cuando nos distorsionamos en esto. Porque el apóstol Pablo dijo: hagan rogativas, peticiones, súplicas. En ninguna parte de la Biblia dice: háganle a Dios exigencias. ¿Sabes? En otras palabras, esto nos está enseñando: cuando nos presentamos a Dios con esa fe que a Él le asombra, debemos hacerlo con un corazón humilde, que reconoce que Él es el Señor, que reconoce que Él tiene la autoridad, que reconoce que somos sus siervos. Y esta es la tercera característica de una fe asombrosa. Es una fe que entiende la autoridad. Este oficial le dijo a Jesús: yo soy un hombre que está en autoridad. Está bajo autoridad, pero que también tiene autoridad. Yo soy un hombre que está bajo autoridad, pero que también tiene autoridad. Y que doy una orden y mis siervos la obedecen, mis soldados la obedecen, aquellos que están bajo mi autoridad. ¿Sabes? Él entendió: Jesús, tú eres una persona de autoridad y yo creo que tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Qué maravilloso cuando tú y yo recordamos quién es Jesús. Recordamos su autoridad, recordamos que Él tiene poder. No hay enfermedad que pueda resistirse, no hay problema ante el cual el Señor no pueda darte una salida, una palabra de sabiduría. La Biblia dice: si necesitas sabiduría, pídela a Dios y Él la dará en abundancia. Qué maravilloso es cuando tú y yo, en el ejercicio de nuestra fe, recordamos la autoridad de Jesús para traer consuelo a nuestros corazones, para traer ánimo a nuestras vidas. Cuando recordamos que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluso en las tempestades que puedan golpear la barca de nuestra vida, saber que Jesús está allí presente y que Él tiene la autoridad para decirle a esa tempestad: detente, y esa tempestad se detendrá. Maravilloso. Qué maravilloso es que tú y yo, el día de hoy, podemos ser como este centurión. Yo te digo, muchas veces invertimos tanto en impresionar a las personas y tratamos de lucir de una forma y de hacer cosas y de obtener cosas para impresionar a las personas. Yo quiero pedirte que pienses en esto. ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Cuánto estás gastando en tiempo, en energía, en atención por impresionar a las personas a tu alrededor? Pero ahora, ¿cuánto estás invirtiendo por impresionar a Dios? ¿Te imaginas que tú y yo vivamos con esta fe que asombra a Jesús, que muestre compasión? ¿Cuántas personas necesitadas a nuestro alrededor? Y tú y yo no solo debemos mirarles y sentir el dolor y la tristeza por lo que están pasando, podemos hacer algo, aunque sea por uno, como lo hizo este oficial romano. Hizo algo por uno, se movió a compasión. Qué maravilloso que hoy tú y yo nos enfoquemos en impresionar, en asombrar a Jesús, en asombrar a Dios, en que Dios diga: wow, mostrando compasión. Estamos en un tiempo a nuestro alrededor donde hay muchas oportunidades para mostrar compasión, para ser generosos, para ayudar a otros. Hay muchas oportunidades para expresar humildad, para orar con un corazón que se humilla delante del Señor. Y hay muchas oportunidades para creer en la autoridad de Jesús y levantarnos en autoridad y decirle: Señor, no se trata de mí, no se trata de mi habilidad, se trata de tu poder, se trata de tu autoridad. Tú y yo podemos asombrar al Señor creyendo y reconociendo su poder y creyendo y reconociendo
su autoridad. Qué maravilloso que hoy Jesús te oiga a ti en medio de toda esta crisis y no escuche solamente quejas, y no escuche solamente lamentos, y no escuche solamente desánimo. Qué maravilloso que en medio de toda esta crisis que vivimos, hoy Jesús te escuche y vea una fe asombrosa, una fe donde Jesús ahora mismo diga, wow, qué maravilloso es lo que Él está diciendo, es lo que ella está diciendo. Yo te animo y te invito, vamos a dedicarnos a hacer aquello, a mostrar esa fe que asombra a nuestro Jesús. Yo quiero que cerremos con una oración al Padre. Vamos a orar allí donde estás, allí en casa, allí desde donde me estás viendo ahora. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias por lo que Él nos da, pero vamos a invitar a Jesús y vamos a decirle, Jesús, lléname de ti, es solo por medio de tu poder que puedo desarrollar esa fe, solo reconociéndote a ti, Jesús, y dile, ayúdame a reconocerte, Jesús, y a reconocer tu señorío. Amado Padre, hoy estamos delante de ti y queremos reconocer que tú eres un Dios asombroso y que hay cosas que a nosotros, los seres humanos, nos impresionan, mi Dios, y es verdad que muchas veces invertimos tanto por impresionar a otros. Pero hoy, mi Dios, a partir de hoy y en esta semana queremos ser intencionales, Padre. Queremos ser conscientes, queremos vivir de forma intencional en asombrarte a ti, en causar tu admiración, en hacer y decir aquello que hace que de tus labios salga un wow. Ayúdanos a tener esa fe asombrosa. Señor, a cada hombre y a cada mujer que me ve en este momento, a mí en lo personal, Señor, ayúdanos a tener esa fe que muestre compasión, esa fe humilde, Señor, y esa fe, mi Dios, que reconozca tu autoridad para causar ese guau que viene de ti, para causar ese guau que conmueve a otros al mostrar la gran fe que tenemos en ti, Señor, y al mostrar lo que tú puedes hacer, que en medio de las situaciones que hoy vivimos, te demos a ti la oportunidad de manifestarte. Hoy te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.